y he titulado esta jornada, que sería la 89 jornada de capacitación ministerial, La renovación espiritual. La renovación espiritual basada en el libro de Ageo. Mi Biblia está en la página 1088. Es uno de los profetas menores, antes del profeta Zacarías. Pero, ¿qué dice el diccionario sobre la palabra renovación? Presta atención, porque a lo mejor unos llegan a este final de año, o comienzo de año, mejor dicho, con todas las pilas, con todas las ganas, entusiasmados, llenos de fuerza, de poder, y otros no tanto. Pero estamos generalizando, por supuesto. Mira lo que dice el diccionario sobre la renovación. Renovación es volver algo a su estado original, como si fuera nuevo. Reiniciar algo que se había interrumpido. Cambiar algo viejo por algo nuevo. Eso significa renovación. Pero ¿por qué tocamos el libro de Ageo? Porque el libro de Ageo es un profeta menor, no por su calidad ni por su edad, sino por la extensión de su profecía. Y al mismo tiempo él predica esto de parte de Dios para preparar al pueblo para una reconstrucción. Se estaba por reconstruir el templo que había sido destruido por los ejércitos enemigos, pero antes de que se reconstruya algo, tenía que haber una renovación espiritual en todo el pueblo. Estaban en otra cosa, estaban en otra frecuencia, no estaban agradando para nada a Dios. Por eso vamos a leer el pasaje, por favor, seguime en la lectura. No está aquí en la pantalla, así que seguilo en la Biblia. Y dice así el libro de Ageo, capítulo 1, a partir del versículo 1. Y presten atención porque es el primer día del año y también el primer día del mes. Y aquí justamente dice eso. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense, Ageo se confronta y les habla al liderazgo del pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo día del rey Darío. 24 días pasaron desde el día primero del mes hasta que todo eso se dio, es decir, se concretó la renovación.
Y nosotros necesitamos de vez en cuando un toque de Dios para levantar el ánimo, para levantar el espíritu, para sentirnos con más esperanza, con más fuerzas. Es como que hace falta de vez en cuando esto. Y aquí viene la enseñanza. Por ejemplo, Dios levantó a un profeta para iniciar esta renovación. Dios levantó un profeta, el profeta Ageo, fíjense, no era parte del liderazgo oficial de la época. Esto es muy interesante. ¿Quiénes eran los líderes oficiales? Era Zorobabel, hijo de Salatiel, y también Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Había un gobernador y un sumo sacerdote que eran la cúpula máxima. Sin embargo, Ageo era parte de un ministerio, era un creyente muy consagrado y por supuesto con un oficio profético. Y Dios no se dirigió al sumo sacerdote ni tampoco se dirigió al líder. Parece ser que el líder principal o el sumo sacerdote estaban como dormidos y habían entrado en una rutina. Y seguro, obviamente que Dios les habrá hablado muchas veces antes, pero parecía que no despertaban, que no estaban prestando atención. Por eso Dios tuvo que ir por otro lado. Y quiero decirte que Dios siempre va a tratar de reanimar a su iglesia. Dios permita que utilice a los líderes que Él levantó, pero qué triste es cuando los líderes que Él levantó están dormidos, están desenfocados, están desanimados, están como deprimidos, están como ya en una rutina religiosa. Es triste eso porque Dios tiene que levantar a otra persona. En este caso, levantó a Ageo. Y a mí me llama la atención y aquí viene el primer principio en cuanto a la renovación. Dios puede usar a cualquiera. Este es el primer principio, pero cualquiera, no es cualquiera. Lo puse aquí simplemente para hacer una referencia de que cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios. Amén. Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios. Y Dios quiere levantar a un pueblo. Por eso nadie tiene que tener temor de decir, le digo esto al pastor o le digo esto a mi líder. Hay veces que me vienen a consultar, pastor, ¿puedo hablar esto con el líder? Sí, háblalo, por favor, cuanto antes. A veces son cosas muy simples y otras cosas son a veces muy gruesas, pero tenemos que tener esa libertad porque entendemos que todos queremos el progreso de la obra de Dios, que todos queremos el progreso de la iglesia, no el progreso de una persona. No está en juego el hecho de decir, espero quedar bien yo, por favor, no me denigren, no. Es principal la iglesia está por encima de todos nosotros, inclusive por encima del pastor, es a la iglesia a la que viene a buscar Cristo. Por eso aquí vemos un principio muy importante, Dios te puede usar, hermano, hermana, a quien sea, si está en el camino de Dios, en santidad, con amor, porque vamos a ver estas tres cosas que tenía Ageo. Ageo se destaca por tres razones. Yo no dudo que se destaca por estas tres razones. En primer lugar, por el respeto. Él respetaba los liderazgos. Fíjense que no se encuentra en ninguna parte del libro de Ageo una acusación, una difamación, un descrédito, algo que pudiese embarrar el testimonio de estos gobernantes y de este sumo sacerdote. No era una persona que venía a cavarle la zanja para salir él y que me elijan a mí y que estos caigan. No era para nada eso porque eso no es aprobado por Dios. Dios no aprueba un sabotaje, Dios no aprueba un complot, Dios no aprueba el hecho de que alguien quiera hacer algo en perjuicio de otra persona, por más que esa persona esté haciendo algo indebido. Lo que Dios aprueba es la confrontación, el hecho de decir, mira, pastor, ven y sentate. Hay muchos que me dicen, no te ofenda, ay, perdón, pastor, no quiero ofenderlo, no me ofendés, pero le quiero decir esto. Y decímelos con total libertad, mientras lo digas con respeto. Yo me voy a dar cuenta si es una observación que es útil para la iglesia, es edificante para la iglesia y que va a ser de bendición para la iglesia. Nosotros estamos a la pesca de todo eso. Por eso, además, no hay nadie aquí, creo, que se crea
infalible o perfecto, ninguno de nosotros lo es. Por eso todos somos falibles y todos somos imperfectos y todos nos necesitamos para darle gloria a Dios. Por eso que nadie tenga temor de decir esto, se lo voy a decir a mi líder. Espero que no se ofenda. Bueno, si se ofende, tiene un problema tu líder que lo tiene que resolver, principalmente con Dios. Pero nosotros tenemos que tener esa familiaridad porque estamos buscando la gloria para Cristo. Amén. Y aquí yo veo respeto en Ageo. Se presentó ante ellos y le dijo, miren, yo vengo con palabra de Dios, Dios me dijo esto, y ustedes saben que la profecía o la palabra que te da Dios siempre tiene cumplimiento. Si no tiene cumplimiento, no te la dio Dios. Pero aquí yo veo en Ageo a un profeta respetado, en sintonía con el liderazgo, y tenía esa confianza para decir, miren, esto me dijo Dios, porque lo tenemos que hacer. Así que tener respeto, por favor. Siempre que hables las cosas con respeto y con amor, nadie te puede rechazar. Ahora, si vos venís con altanería, con orgullo, para hacerte creer más santo que el otro, o mostrarle las cosas feas o errores al otro y jactarte de eso, ahí ya no está Dios de por medio. Pero nosotros sí podemos señalar errores y de observar cosas en los líderes, como lo hizo Ageo, porque venía directamente de parte de Dios. La segunda cosa que yo veo en Ageo es valor. Valor. Ayer me gustó mucho, el pastor José nos decía que vamos por más, que tenemos que prepararnos para más, y es cierto. Y justo yo había estado hablando con una persona antes de que pensara la reunión, confrontándola, diciéndole, mira, te veo con lindo perfil, la verdad que me gusta mucho cómo estás creciendo. Habíamos estado hablando en el patio y le dije, así que te espero que este año sea algo muy lindo para tu vida, crece y crece y no te achiques, no seas miedoso. Y esta persona, aprovecho que no está, me decía que era tímido. Y bueno, ¿quién no lo fue? Todos hemos sido tímidos, por lo menos yo. Yo tiritaba cuando tenía que hablarle a alguien. Ahora me sorprendo y le doy gracias a Dios que pueda hablarles a ustedes así. Pero hay gente que no hablaba nada y yo podría decirle los nombres. Y hoy les veo hablar, no son dicharacheros, pero son personas que hablan sin ningún inconveniente porque entraron en un proceso de crecimiento y doy gracias a Dios por cómo se han proyectado. Aquí valor, y felicito a todos los que tienen valor, a los que se animan. Hay gente que me ha dicho, tiritando subí, pastor, pero pasé igual. Y yo los felicito realmente porque Dios bendice al valiente. Esforzaos y sed valiente, dice la Escritura. Y la tercera cosa que valoro aquí en Ageo y valoramos nosotros es la obediencia y la fidelidad. ¿A quién fue obediente y a quién fue fiel Ageo? A Dios, ¿verdad? Le fue obediente y fiel a Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes y fieles a Dios. Dios te va a pedir algo y tenés que serle fiel y obediente. Dios te va a decir algo y tenemos que ser obedientes y fieles. Se mantuvo fiel y obediente. Él podría haber sido muerto cuando se presentó ante el gobernante a decirle eso de parte de Dios. Podría haber recibido un rechazo, podría haber recibido una cárcel, podría haber recibido latigazos, podría haber sido echado de la presencia de los líderes. Sin embargo, él fue obediente y fiel y se presentó sin ningún temor, porque sabía que estaba obedeciendo a Dios y siendo fiel a Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes y fieles a Dios, en primer lugar, por sobre todas las cosas. Hace muchos años me visitó una persona de Estados Unidos y estábamos allí al fondo. Él empezó a confesarse conmigo, a decirme cosas que yo ni me esperaba. Yo lo veía bien, él era diácono en una iglesia y él me dice, la verdad que empezó a preguntarme mi edad, a preguntarme el tiempo de mi llamamiento, a preguntarme cómo había hecho yo para entregarme y crecer y poder llegar a ser pastor. Y él me dice, igual que yo, pero yo no pude llegar a eso. ¿Por qué? Me dice, no, porque yo no obedecí.
porque en realidad cuando yo sentí el llamado de Dios, teníamos una pelea campal en mi casa, estábamos separados con mi esposa, era un desastre mi familia. Sin embargo, yo sentía que Dios me llamaba y yo le dije, qué pena, ¿y qué pasó con ese llamamiento? No, lo tapé y lo tapé hasta ahora. Dice, pero yo sé que hice mal, yo sé que desobedecí a Dios. Cuando Dios te llama, Él obviamente te va a dar todas las armas, las herramientas, los recursos, los dones, los talentos para que vos le sirvas. Él no te va a llamar y te va a dejar en banda, te va a decir, ahora arreglátelas como se te antoje, no contés más conmigo. Porque cuando Dios llama, va a proveer. Por eso dije el otro día, el llamado hecho a la manera de Dios no carecerá de la provisión de Dios. Pero el llamado hecho a mi manera, como se me antojó, bueno, obviamente ahí hay que ver, porque pueden carecer de los recursos de Dios. Segundo principio, Dios demanda una evaluación profunda, y es bueno en este comienzo de año. Lo lindo hubiese sido antes de que terminara el año, para ya poner los pasos y los pisos y los principios para este nuevo año. Deben meditar en sus caminos. 2 veces le dice Dios al pueblo, mediten en vuestros caminos, mediten en vuestros caminos. El pueblo no meditaba. Es como que hacían las cosas como animalitos irracionales, pensando que les iba a ir bien, pero no les iba bien. Como leímos el texto, todo iba mal, había sequía, había changuitas y no les alcanzaba para el mes, había clima seco, había sequía, había un montón de problemas que afectaban la comunión y a la sociedad de aquel momento. Pero ellos seguían. Vos has visto personas que a pesar de que todo les va mal, que todo les sale mal, siguen igual, nunca cambian, nunca paran para decir ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que si todos estamos aquí es porque hemos hecho esa evaluación profunda y hemos dicho, Señor, no quisiera terminar la segunda mitad de mi vida o lo que me falte de vida de esta manera. Quisiera que hubiera un cambio definitivo. Y acá la evaluación, en este caso del pueblo, tenía que ver con 3 áreas muy claras. Y vamos a leer los textos. La primera área son las prioridades. Miren el versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El pueblo de Israel se había enfocado en su propia casa. Tenían casas artesonadas, lindas, bien pitucas, pero la casa de Dios era ruina. La casa de Dios era algo que no estaba habitable porque había sido destruida. Y las prioridades se ven en lo que nosotros hacemos, en donde ponemos nuestro corazón. A veces nosotros tenemos otras prioridades que no son las de Dios. Por eso aquí le dice, ustedes están enfocados en su propia casa, pero yo les pido que se enfoquen en mi casa, porque es ahí donde vamos a estar dando gloria a Dios. Es ahí donde voy a manifestar mi presencia. Traigan madera de lo alto, construyan la casa y ahí me voy a manifestar, me voy a mover en medio de ustedes. Y a veces este texto a mí me llamó la atención porque, son temas que a veces nos afectan principalmente. En este lugar hoy podemos ver estos aires, podemos ver este techo, podemos ver este auditorio. Hay gente que viene aquí y dice, qué hermoso. Pero hay gente que estuvo aquí cuando no existía nada de esto. Una persona llegó a nuestra iglesia y como no teníamos ni piso, no quiso venir más porque se le ensuciaron los zapatos. En ese tiempo no existía nada de esto. Este lugar fue construido desde cero, las paredes levantadas y poníamos
en frío, tiempo invierno inclemente, poníamos las chapas de zinc porque nos congelábamos de aquí, ¿se acuerdan? Algunos nos congelábamos literalmente, sin embargo no dejamos de venir, seguimos firmes. Cuando no teníamos ni los ventiladores ni los aires, nos incinerábamos, pero no dejamos de venir, seguíamos viniendo. Y siempre con la esperanza de lo más y de lo mejor. Pero nunca perdimos de la vista, nunca perdimos la visión. Pero atraigo el interés de ustedes en este punto porque no puedo dejar de decirlo, es como una especie de desahogo. Hay cosas que por lo menos yo no tengo, no me llega agua al tanque, pero otros sí tienen y les llega agua al tanque en ese sentido. Por ejemplo, una vez teníamos un jardín allí donde está esa rejilla. Ahora no podemos tener ese jardín. Había un cantero hermosísimo con flores, todo eso. Pero esas flores se secaban. A veces nosotros no las regábamos. Sin embargo, yo visitaba casas donde veía hermosos jardines, hermosos florales, pero parecía que amaban las flores, como mis suegros. A mis suegros los cuida, a mi cantero lo cuida el Señor y mis suegros. Así que imagínate cada vez que vienen mis suegros. Les hablan a las plantas, les oran a las plantas, les cantan a las plantas, acarician las plantas. Realmente es como que se gozan las plantas cuando ven a mi suegro. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque hay personas que tienen vocación, por ejemplo, para las flores. Sin embargo, en ese tiempo acá se secaban. Y quienes aman las plantas pasaban y no reaccionaban. Y nosotros, por supuesto, tratamos de hacer lo mejor que podíamos, pero yo pensaba, digo, Señor, si pudiera venir alguien llamado por ti, oh Dios, para que tenga esta vocación. Un día visito la iglesia coreana, Chunan, ahí en la calle Castañares, y cuando entro, me habían invitado a almorzar los coreanos, cuando entro veo un montón de mujeres, habría como 14, 15 mujeres, todas cuidando las plantitas. Había un jardín, un cantero lleno de flores de este lado y un cantero lleno de flores de este lado. Pero había como 14 mujeres de cada lado, todas allí cuidando las plantas. Digo, ay Señor, y acá se secaban las plantas. Bueno, Dios nos ayude, ¿no? Pero en aquel entonces la casa de Dios estaba destruida, seca, totalmente abandonada, y las casas de los creyentes, lujosas, pitucas, con jardines y rosas y todo tipo de cosas. Aquí vemos las prioridades estaban todas al revés. Estaba todo el tiempo enfocando en su casa, pero la casa de Dios nada. Yo felicito a los que tienen las prioridades correctas, a los que están adorando a Dios y saben que Dios viene a buscar a su iglesia. Nuestra casa obviamente tiene que ser digna, y estamos hablando de casa física, pero aquí el Señor está hablando de casa espiritual. Nosotros tenemos que velar por la casa espiritual para que pueda estar en comunión con Dios. Porque no vaya a ser que tengamos una casa preciosísima y dentro de ellas quienes las habitamos estemos todos peleados, enojados, resentidos y mal. Bueno, sería triste, ¿verdad? Sería lindo que pudiésemos tener una familia en armonía, disfrutando la comunión y la presencia de Dios, por más que a lo mejor falte algo, pero Dios es lo primero. Amén. La segunda cosa que llama la atención aquí Dios a través del profeta Ageo son los resultados. En el versículo 5 y en el versículo 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Los caminos son las formas de conducirnos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjense, había un trabajo específico, pero no había fruto, no había producto, no había rendimiento, no había nada que pudiera estar dando fruto. Y a veces hay personas que se rompen el lomo, trabajan y es como que no disfrutan, es como que no les vale de nada. A veces hacemos cosas, pero que no tienen que ver con lo que Dios quiere que hagamos. A veces estamos llenos de actividades, pero no
hacemos la obra de Dios. Y la obra de Dios es que haya almas salvas. La obra de Dios es que la gente se convierta. La obra de Dios es que haya misericordia a través del pueblo de Cristo para ministrar a las personas desesperanzadas y perdidas. La obra de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que se ocupan de hacer cosas, pero no están haciendo lo principal. No están haciendo lo principal. Lo principal es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me gustaba escuchar ayer al pastor José que decía, yo no dejo pasar ninguna oportunidad de compartir mi fe con otros, y algunos de ustedes también dijeron, lo más lindo es llevar personas a los pies de Cristo, y creo que no hay nada más lindo que llevar personas a los pies de Cristo. Que una persona realmente llegue al conocimiento de Cristo porque vos le regalaste una Biblia, porque vos la invitaste a la iglesia, porque vos le acercaste el Evangelio, es lo más glorioso. Pero ¿qué pasa si de repente hay personas que no hacen eso y están en las iglesias? Qué triste noticia es cuando uno se entera que hay mucha comunión y hasta mucha confianza y hasta mucha familiaridad y hasta mucho tiempo en común y no se comparte el Evangelio. Ustedes saben, iglesia, que yo descubrí a una persona llena de demonios por ese asunto. ¿Se acuerdan, verdad? Porque pregunté, ¿cuánto hace que la conoces? Te habló de la iglesia, te invitó a la iglesia, te regaló una Biblia, oró por vos, te dijo Dios te bendiga. No, nada. Ah, no sabía que iba a la iglesia. ¿Cuánto hace que conoces a esa persona? Y ya hace como 3 años. Ay, Señor, ¿te imaginas lo que puede pensar Dios? No te animaste a compartir el mensaje, no te animaste a decirle Dios te bendiga, me dejás orar por vos, te veo cargado, si es hombre con hombre y si es mujer con mujer, pero no perder la oportunidad, porque Dios está todo el tiempo queriéndonos usar. Yo felicito en serio a todos los que no pierden la oportunidad, a todos los que mechan el Evangelio de alguna u otra manera. Por lo menos te invito a la iglesia, Dios te bendiga. ¿Me dejas hacer una oración por vos? Te veo cargado, te veo deprimido, te veo turbado. Bueno, a lo mejor es demasiado lo que le decimos, ¿no es cierto? Pero a lo mejor conocemos que están en esa condición y sin embargo no le decimos nada. Los resultados son fundamentales. ¿Qué resultados tenemos? Cuando nos lleve el Señor de aquí, ¿qué le podemos decir? ¿Qué hicimos? Vamos a seguir con el tercer punto. La evaluación tiene que ver con la vida que se está llevando. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y la pregunta para vos, iglesia, es, ¿no crees que a esta altura hace falta un cambio? ¿No crees que a esta altura necesitas un retoque? ¿No crees que a esta altura hace falta que Dios esté dándote más sabiduría o dándote la clave o dándote lo que necesitas para que el año este que comenzó sea una gloria? Ya algunos han tenido la revelación de que va a ser una gloria bendita y no dudan, saben que va a ser una gloria bendita y lo han asumido y caminan en victoria, dando por hecho que esa gloria bendita ya es un hecho. ¿Por qué? Porque tienen la revelación de parte de Dios. Pero hay otros que no. Hay otros que están esperando a ver cómo se da el año. Vos pedile a Dios revelación, pedile a Dios sabiduría, porque Dios te la va a dar. Dice, el que sienta falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos se las da. Y dentro de eso viene la revelación que te confirma que este año va a ser una gran bendición para tu vida y para su reino en primer lugar. Amén. Por eso, cuando Dios pide esta evaluación es porque quiere ver si estamos preparados. Escuchá, por favor. Repito, cuando Dios pide esta evaluación es porque quiere saber si hay terreno preparado para lo que viene por delante. Dios no quiere trabajar con robot. Dios no quiere que vos seas una persona obsecuente en el sentido, sí, pero no razonás. Dios quiere personas que tengan su entendimiento cabal, que realmente decidan
correctamente por lo que eligen y por lo que quieren y se juegan la vida por eso que han elegido con absoluta voluntad. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso alertamos al pueblo muchas veces cuando está cantando y se aprende las canciones de memoria y después le sale de memoria y después ni siquiera sabe lo que está diciendo. Es como cuando uno va, cierra la puerta, se va y a las 2 cuadras dice, ¿cerré la puerta? Como que hacemos las cosas ya por rutina, como mecánicamente. Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas todo el tiempo con entendimiento. Por eso aquí Dios los está haciendo razonar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Los está haciendo razonar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros aquí? Nos está haciendo razonar. Tercer principio. Dios debe constatar 2 cosas para que comience la renovación. Y aquí entramos en la parte más linda. Dios debe constatar 2 cosas para que comience la renovación. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aquí está el secreto de las 2 cosas que espera Dios para que empiece el proceso de renovación. La primera de ellas es que oyó Zorobabel, el liderazgo oyó. Oyó significa entendió, se dio cuenta de lo que Dios le quería decir. Hay personas que se lo dicen muchas veces y no se dan cuenta. Hay otras personas que se los dice uno muchas veces y lo entiende, pero no lo hace. Hasta lo entiende y lo puede escribir y hasta puede dar conferencias y hasta puede predicar, pero no lo hace. Por eso oyó Zorobabel y Josué y todo el pueblo a Dios y a su profeta. Fíjense, aquí no separaron. Hay gente que separa. Escuchá, por favor, hay gente que separa. Si me lo dice el líder fulano, lo escucho. Si me lo dice el pastor, lo escucho. Pero si me lo dice menganito, no lo escucho. Y a veces entre los líderes, si me lo dice mi líder, lo escucho. Pero si me lo dice otro líder, no lo escucho. Tené mucho cuidado con ese concepto, porque todo líder, sea de tu célula o de otra célula, es autoridad. Y vos tenés que escucharlo. Vos tenés que prestar atención, porque Dios te está diciendo algo para que entiendas algo. Sin embargo, hay algunos que todavía no conocen el tema de la autoridad y se quedan mirando al líder. La autoridad está sobre el líder. El líder puede ser cualquiera, pero la autoridad es una, es la que da Dios. Por eso durante todos los martes de febrero vamos a enseñar sobre la autoridad espiritual. Así que te ruego, por favor, que no faltes. Aquí dice que aún el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, se sujetaron a la palabra que les vino de parte de Dios a través de Ageo. Es decir, que no tuvieron dudas que era Dios hablándoles. Hay personas que a veces no escuchan, no prestan atención, están en otra frecuencia. Y el comienzo de la renovación comienza, justamente, valga la redundancia, oyendo y temiendo. No es el temor de miedo, no es el temor de fobia, no es el temor de pánico, no es el temor de espero que no me castigue. ¿Saben que hay gente aún en las iglesias que cumple con Dios? Vos no tenés que cumplir con Dios. Vos tenés que amar a Dios y hacer las cosas que Dios te pide porque sos un hijo obediente. Pero hay gente que cumple con Dios. Es como si vos le dijeras a tu esposa, yo cumplo con vos dándote un beso acá, pero no siento nada. Cumplo con vos porque así me comprometí, la libreta me hace que yo sea tu marido, el registro civil me dice que yo estoy casado con vos, te doy un beso, cumplo con vos, pero más de eso no me pidas. Nosotros no tenemos que cumplir con Dios, nosotros tenemos que amar a Dios
honrar a Dios, darle gloria a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios y hacerlo con gozo, con alegría. Y es ahí donde Dios desata la bendición. Yo no vengo al culto a cumplir, vengo al culto a adorar. Por eso no te sientas culpable con Dios. Dios no te va a andar con el dedo fustigador diciendo, ¿viste? El que lo hace es Satanás. Dios no hace eso porque nos ama en gran manera. Es un papá amoroso que está todo el tiempo queriéndonos bendecir y por supuesto comprende nuestras situaciones y nuestras limitaciones también. Y temieron delante de Dios. La pregunta del millón hoy es, ¿qué sentís? No hace falta sentir algo, pero por decir una palabra, cuando escuchás la palabra de Dios, ¿te mueve algo? ¿Te toca algo? ¿Te detona algo? ¿Hace que en vos surja algo o nada? Pero qué lindo es que haya personas sensibles y vienen con un deseo de escuchar la voz de Dios para decir, Señor, ¿qué me querés decir? ¿Hay algo que tengo que corregir? Obviamente, porque no soy perfecto. ¿Hay algo que querés que yo haga? Obviamente, porque Él tiene siempre nuevas comisiones para nosotros. Entonces comienza el proceso de renovación. Amén. Y aquí están los 3 puntos que vamos a concluir. La primera cosa que vemos aquí, fíjense, es que el pueblo sabe que Dios está con él. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Para que haya renovación, Dios tiene que estar con nosotros. Él es quien provoca la renovación, Él es quien nos unge. Si Él no está en este proceso, la renovación no sirve de nada. Es como una mentalización. Tengo que esforzarme, que al final te va a terminar desgastando. Pero cuando está Dios en el proceso y vos tenés a Dios, pero con suma atención y con mucha convicción, no hay duda que tu vida va a empezar a fluir con un entusiasmo, con un gozo, con un poder inigualable. Amén. Y no vas a necesitar que alguien venga a levantarte el ánimo, porque el Espíritu Santo va a ser quien te lo va a levantar. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder y la unción para vivir una vida sobrenatural. La segunda cosa, Dios despierta su espíritu. Dice, y despertó el espíritu de Zorobabel y el de Josué, hijo de Josadac. Y despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Si no está ese espíritu despierto en vos, que es el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que estés animado. La palabra entusiasmo viene de la palabra griega enteos. Teo es Dios, teología. Teo es Dios. Enteos, en Dios. Si no estamos en Dios, va a ser muy difícil que estemos entusiasmados. El único que nos entusiasma es el Espíritu Santo. Y acá dice, despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Sabes cuándo me llegó a mí este texto? A mí me impactó este texto, hace muchos años, porque una mañana yo estaba dormido, lo conté aquí varias veces, yo estaba dormido, te estoy hablando cuando recién tenía mi hijita Natalia, tenía 3 o 4 años, y viene corriendo a mi pieza, chiquitita era, y me pega un cachetazo. Papá. Vieron que los chicos no miden consecuencias, ni tampoco saben lo que están haciendo muchas veces. Sí, ¿qué? Ay, me mató. Me dejó con un dolor de cabeza todo el día. Me despertó. Bueno, y despertó el espíritu de Zorobabel. Nuestro espíritu tiene que despertar. A veces está como dormido. Y cuando se duerme es cuando entra en el camino de la religión, en el camino del ritualismo, en el camino de la mecánica. El hecho de decir, ya lo que se hace acá ya lo sé. Por eso hay personas que viven en pecado y me dicen, yo crecí en la iglesia, yo desde chiquito estoy en la iglesia, pero no aprendió nada.
sabe cómo funciona la iglesia, sabe cómo funciona el culto, pero no tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y que le hace vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria y que le hace vivir en las alturas. Porque cuando te toca a Dios, te llama a Dios, te levanta, te proyecta y te usa con poder. Y se da la consecuencia del versículo 14. Trabajaban en su obra. Trabajaban en su obra. Miren, cuando termina un campamento, siempre hay lloros, siempre hay emoción, siempre hay abrazos y se dicen, pasó rapidísimo, ay, qué lindo, ¿cuándo va a ser el próximo? Hay una experiencia gloriosa, que es como la que se dio en el monte de la Transfiguración con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? No se querían ir de allí, querían permanecer en ese lugar de gloria. No necesitas un campamento, aunque son útiles los campamentos, muy útiles. No necesitas que alguien venga a levantarte el ánimo. Necesitas a Dios para que Él todos los días te levante el ánimo, todos los días pueda ungirte con una unción de renovación, de fuerzas, de ánimo, de gozo, cosa que sirvas a Dios con gran alegría. Amén. Y justamente Ageo significa festividad. Era una persona festiva y estaba proponiéndoles algo que le iba a animar para vivir de fiesta en fiesta, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Pónete de pie, iglesia, por favor. Oramos para que haya gran renovación en medio de su iglesia. Que ninguno de los que están aquí se queje diciendo estoy desanimado, desanimada, deprimido, deprimida, estoy con un bajón anímico. No, echa fuera eso en el nombre de Jesús y declárate en victoria. Declara que el Espíritu Santo ahora está ungiendo tu vida para llenarte con su poder y vas a vivir un año glorioso, bendito. Lo declaramos en victoria. Amén. Levanta tu mano al cielo. Señor, declaramos este año que comenzó hoy en victoria y que no vamos a tener que esperar 23 días, 24 días como esperó el pueblo de Israel para tener esta renovación, sino que va a ser inmediatamente, Señor, porque te vamos a buscar, vamos a poner nuestra vida en tus manos, vamos a evaluar correctamente, vamos a dejar prioridades que no corresponden, vamos a ponerte a ti en primer lugar y también vamos a honrarte, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Glorifícate en este año y presídelo cada día en victoria, en Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén, amén.